Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico de algunas empresas, de algunas acciones. Vamos a empezar en este caso con la acción de Autodesk. En este caso el último cierre de Autodesk cotizó a $201.11, es decir, una variación de 5.82 dólares. En términos de porcentaje estamos hablando de 2,81%. Bien, ¿qué está sucediendo en la acción de Autodesk? Como podemos observar, y vamos a hacer un recorrido de su trayectoria, en este caso en el último año, ha perdido un valor de aproximadamente unos 28,36%, en los últimos 3 meses 1,76%, en el último mes 6,20% y en la última semana solamente ha ganado 2,20%. Bien. Como podemos observar, hace no mucho hizo la presentación de su informe trimestral, cuestiones a tener en cuenta. La presentación fue el fin del periodo de octubre, en este caso, ¿no? El fin del periodo de octubre. Y en este mismo, digamos, informe ha publicado un beneficio por acción de 1.70 contra la estimación de 1.702, una diferencia de 0,10%. No hubo una gran variación, pero sí que fue una variación negativa. Por otro lado, también tenemos que reportar que los niveles de ingresos fueron de 1,28 billones contra la estimación en este caso de 1,281, una variación solamente negativa de 0,09%. La reacción en este caso después de la presentación del informe trimestral, acá la vamos a repasar un poco en horas, ¿no? Para que se pueda entender la situación. Más que nada, fíjense que después de la presentación del informe trimestral, el mercado reaccionó con una baja bastante importante. Luego de tocar zonas de aproximadamente 189, 187, el movimiento de precio empezó a ser un poco más ascendente, un poco más plano, pero ascendente. Y fíjense que en actualidad está empezando a tener algunas cuestiones un poco más, se podría decir, de variaciones positivas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eso es lo que nos amerita entender del movimiento de precios en lo que respecta horas, ¿no? Por otro lado, también tenemos que rescatar que el movimiento de corto plazo, más allá de que sí ha tocado zona de 181.81, en este caso hizo doble testeo, acá lo podemos observar, doble testeo. Más allá de eso, podemos observar que tenemos un movimiento donde parece ser que se va a formar un doble techo, o en este caso se había formado un doble techo en la zona de los 234.98, y actualmente se mantiene en una zona bastante de rango. Vamos a mostrar acá una zona bastante de rango, que sería toda esta zona que vemos acá. Es una zona de indecisión del mercado. Pero por otro lado también tenemos que destacar que se ha salido de su canal bajista de mediano plazo y ha empezado una zona de rango. Fíjense que en esta zona rompió lo que sería la tendencia bajista de mediano plazo y empezó a hacer rango. Por el momento hay que ver si esto continúa o en este caso puede llegar a romper ese rango tanto al alza como a la baja. Bien. Por encima de los 234.98 tenemos una zona de resistencia bastante importante. Acá lo tenemos, una zona de resistencia bastante importante. La siguiente sería 271.26 y el objetivo sería poder romper los 234.98, porque de esa manera vamos a poder romper esta zona rango que tenemos acá. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta el soporte de los 181.81, donde prácticamente está la parte inferior de su rango. Más allá de eso, si llega a romper por debajo de los 181.81, lo más probable es que el próximo objetivo sea los 162.62. Actualmente los indicadores nos marcan un movimiento direccional, en este caso una compresión, ¿no? Es decir, que una zona de indecisión en esta zona. Y por otro lado, el RSI nos marca una señal débil de venta. Todavía no tenemos una resolución concreta. Básicamente son características propias de una zona rango. Fíjense que acá tenemos el rango. Y en esta zona tenemos la compresión de precio que se está mostrando a través del DMI. Quizás en el RSI no se marca tanto, pero sí que el DMI es un indicador bastante importante que nos alerta de esta situación de indecisión del mercado, con dos tipos de resoluciones. En cuanto a resistencia, por encima de los 234.98 podría ser un movimiento positivo, y en este caso movimiento de una continuidad alcista. O en este caso, si llega a romper por debajo de los 181.81, el próximo objetivo sería 162.62 y ahí ya tendríamos una resolución un poco más bajista. Así que bueno, eso más que nada para tenerlo presente. En lo que respecta, como dijimos, mediano plazo, ha roto su canal de mediano plazo. Eso es importante a tener en cuenta.
pero todavía no tendríamos algunas indicaciones, en este caso, de movimientos para el futuro en mediano plazo, pero sí que son, por lo menos hasta el momento, buenas señales el que haya roto el canal de mediano plazo. Por otro lado, medias móviles hasta el momento ha perdido la de 21, mínimamente ha perdido la de 60 y se apoya sobre la de 200. Más allá de eso, en algunos momentos había recuperado la de 21, pero fíjense cómo le ha costado, por ejemplo, en esta zona. En esta zona también le ha costado recuperar la de 21. Acá también había recuperado y volvió hacia la baja. Acá también, fíjense que acá también había recuperado la de 21 y volvió a caer. Es decir que la media móvil de 21, dentro de lo que se podría ver, es uno de los objetivos también para superar. Pero bueno, cuestiones a tener en cuenta. Resistencia de 234.98 y 181.81. Indicadores por el momento. La compresión de precios en el DMI nos demuestra que hay una zona de lateralización, pero también una zona de indecisión del mercado. Y en cuanto a movimientos de corto plazo y de mediano plazo, por el momento de corto plazo no tenemos un movimiento por lo menos positivo, salvo que rompa, como dijimos anteriormente, los 234.98. Y en cierta medida, si llega a perder los 181, sería un movimiento a la baja. Así que bueno, estar atento a esos movimientos. En este caso, el movimiento, fíjense que acá lo tenemos en lo que respecta a mediano plazo. Venía con una tendencia bajista. Tuvo zonas de doble piso, que fue en esta zona de acá. Acá podemos ver un doble piso. Y en cierta medida, después de hacer el doble piso, hizo un movimiento, por lo menos hasta el momento, bastante positivo, pero en este caso se planteó una zona lateral en esta zona, en la cual vamos a tener que tener mucho cuidado. En lo que respecta a largo plazo, fíjense que había perdido su canal, en cierta medida canal de largo plazo, y digamos que los últimos informes, fíjense que los últimos informes no habían sido del todo buenos, y eso hizo también que dentro de todo la empresa haya caído su valor, pero más allá de eso es una empresa bastante interesante, bastante buena, que a mi entender es una de las que más va a crecer o más van a crecer en los próximos años. Ya hemos hecho una mirada un poco de algunos ratios. Si quieren que hagamos un análisis fundamental de Autodesk, déjenmelo en los comentarios, y en este caso haremos el correspondiente análisis. Así que bueno, para repasar, todavía no tenemos señales de compra de corto plazo. De mediano plazo, en este caso sí salió del canal de mediano plazo, pero actualmente se encuentra en rango y actualmente estamos esperando la ruptura de los 34.98 para los que quieren tomar posiciones en Autodesk. Así que bueno, pasemos a otra acción. En este caso vamos a pasar a la acción de Adobe. Adobe en este caso cerró su última sesión en $341.53, es decir, $2.58 por debajo de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 0.75%. Bueno, Adobe, muy parecido a Autodesk, que en este caso sí ha tenido un movimiento bastante positivo en cuanto a la ruptura del canal de mediano plazo. Acá podemos ver también una ruptura de mediano plazo, pero fíjense que actualmente tenemos, para hacer un sondeo bastante importante, tenemos un movimiento positivo en lo que respecta a corto plazo. Fíjense que acá tenemos la tendencia, y en este caso vamos a marcarle un canal para que se entienda mucho mejor. Vamos a hacer un canal paralelo, vamos a trazarlo ahí y ahí estamos. Bien, acá tenemos tendencia alcista de corto plazo. Podemos ver que testeó bastante bien una zona de soportes históricos. Estamos hablando entre los 2.74 aproximadamente. Acá lo vamos a repasar. Entre lo que sería 2.75, 2.74 y lo que sería 2.56, 2.55 aproximadamente. Teníamos una zona de soporte histórico. Vamos a pasarla en este caso a semanas. Vamos a pasar la semana. Y podemos ver que en esta zona teníamos una zona de soporte histórico en Adobe. Acá lo podemos ver, esta zona era de soporte histórico, era una zona donde posiblemente podría testear para hacer un pequeño movimiento de reversión, lo cual ha sucedido. Fíjense que si vamos un poco a lo que sería velas diarias, podemos observar y vamos a recalcar la zona de tendencia alcista de corto plazo. Cuestiones a tener en cuenta en esta zona de tendencia alcista, fíjense que tenemos máximos ascendente, mínimos ascendente, es una tendencia alcista. Fíjense que tenemos mínimos ascendente, máximos ascendente, una tendencia alcista de corto plazo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso las medias móviles recuperadas de 21 de 60. En este caso tenemos un movimiento direccional positivo que avala este movimiento de tendencia alcista de corto plazo. Y tenemos señales de compra del RSI. Cuestiones que me llaman la atención de este movimiento de precio es esta zona que tenemos acá. En esta zona que tenemos acá se aprecia mucho mejor en lo que sería velas de hora. Fíjense que tenemos una zona un poco más lateral, posiblemente. Acá lo tenemos, en esta zona de acá.
Acá podría formarse una zona lateral. Vamos a tratar de hacerlo lo más asimétrico. Ahí lo tenemos. Fíjense que tenemos una zona un poco lateral. Acá lo vamos a sondear. Fíjense que estos movimientos podrían ser de una lateralización. Más allá de eso, fíjense que hay una particularidad en este movimiento que lo vamos a remarcar, que tiene un movimiento un poco como de un triángulo de manera ascendente, ¿no? Un triángulo ascendente. En este sentido podríamos estar enfrente, ¿no?, de este triángulo. Fíjense que acá tenemos la formación. Vamos a ver si esto se lleva a cabo. Es una compresión. Fíjense que acá el DMI nos marca esa compresión. Y en cierta medida va por ese sendero de querer romper. En hora se ve mucho mejor. Quizás en día se ve un poquito más lateral. Pero más allá de eso, fíjense que acá lo vamos a apreciar. Este movimiento que vemos acá podría ser de un triángulo ascendente, lo cual podría ser un movimiento alcista. Más allá de eso, ¿hay probabilidades? Sí, hay probabilidades. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos para la siguiente semana? Primero principal, vamos a correr esto. Primero principal, poder superar los 349.13. Va a ser una zona de resistencia bastante importante, porque en este caso acá fíjense que se hizo un doble techo. Pero más allá de eso, hay que ver si puede superar los 349.13. De esa manera podríamos dar concluido este movimiento que dijimos que sería de un triángulo de manera ascendente. Y en caso de que así suceda, lo más probable es que sí pueda superar los 349.13. Pero bueno, hay que estar atento a esa zona. Por el momento parece ser que ese va a ser el recorrido. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso tenemos condición de compra, movimiento direccional positivo, tenemos ganadas las medias móviles, así que hay probabilidad de que eso suceda. Pero bueno, por el momento vamos a estar a las expectativas. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta esta zona, que es una zona de soportes. Acá lo tenemos, en los 321.93. Es decir, que en este caso también vamos a tener que estar muy atentos a no perder los 321.93 como objetivo para la semana que viene. Pero bueno, hay altas probabilidades que eso suceda, de este caso de una continuidad alcista de corto plazo. Más allá de eso, vamos a repasar la situación semanal, que también es una cuestión bastante importante que la vamos a estar tocando en este video. Y fíjense que tenemos a un Adobe en lo que va del año, con una pérdida de valor de 39,73% de su valor. En los últimos 3 meses de 8,81%. En el último mes ganó un 7,12%. Y en la última semana un 2,60%. La variación interanual, es decir, si nosotros estamos haciendo el video del 4 del 12 con el del 2022, lo comparamos con 4 del 12 del 2021, podemos observar que hemos perdido un valor de aproximadamente 47,93 y está en zonas de mínimo, lo cual también la hace una acción bastante importante para tener en cuenta para los armados de carteras para el 2023, ya que estamos viendo que un mercado bajista bastante fuerte que tuvimos este año ha abierto muchas posibilidades de adquisiciones de empresas que básicamente están bastante baratas, y junto con Autodesk, Adobe parecen ser que son de las empresas que más van a crecer en el 2023-2024, con una variación interanual por encima del 15% aproximadamente, ¿no?, de sus beneficios por acción. Por eso también le hace bastante interesante este tipo de acciones del sector de software. Por eso también la traigo en este caso a análisis técnico, ¿no? Bien, la situación en este caso de tendencia bajista de mediano plazo, acá la podemos observar. Tenemos una tendencia bajista de mediano plazo y acá fíjense que en esta zona hubo una ruptura de esta tendencia bajista de corto plazo, lo cual es un movimiento bastante positivo a tener en cuenta. Vamos a verlo acá, fíjense que acá rompió lo que sería el canal, pero más allá de eso hay que ver de romper por lo menos los 349.13, por lo menos para tener buenas noticias en movimientos de mediano plazo. Todavía no tenemos apertura, es decir, todavía no tenemos apertura de mediano plazo, pero sí que tenemos algunas pequeñas señales que nos ayudan por lo menos a identificar que ha roto un canal bajista de mediano plazo, pero hay que seguir esperando. La ruptura de los 349 va a ser clave para en este caso tomar algunas decisiones en Adobe de cara a mediano plazo. Para los que van un poco más a largo plazo es una acción bastante interesante y bastante buena, tanto como Autodesk como Adobe son dos alternativas en este caso del sector de software con un crecimiento bastante importante, lo cual podría suponer una buena adquisición por lo menos para el largo plazo. Estamos hablando de un periodo de 3-4 años aproximadamente. También puede ser un año y medio, ¿no?, para el próximo año y lo que resta del 2024, de la mitad del año del 2024. También podrían ser muy buenas adquisiciones, ¿no? Bien. Más allá de eso, como dijimos, todavía la apertura de mediano plazo no la tenemos. Fíjense que tenemos pérdida de media móvil de 21, media móvil de 60, media móvil de 200. Así que muy expectante a lo que puede llegar a pasar por encima de los 349.13. Y más allá de eso, todavía no tenemos señales de mediano plazo. De corto plazo sí tenemos señales. Y en este caso ya lo habíamos marcado anteriormente, ese canal
de corto plazo y esa formación de un posible triángulo, ¿no? Acá lo tenemos, posible triángulo, el cual vamos a estar atentos si logra romperlo en la próxima sesión, ¿no? Esta sería como un movimiento a tener en cuenta. Pero bueno, eso lo que respecta a Adobe, como dijimos, ganada media móvil de 21, de 60. Y este cruce alcista también es importante que lo tengamos en cuenta, gente, porque este cruce alcista nos marca en cierta medida la tendencia de corto plazo, ¿no? Y en este caso la rectificación de la misma, ¿no? Junto con el DMI son las dos que nos rectifican ese movimiento. Por eso mismo, a tener en cuenta para corto plazo, que pueda superar también los 349.13 porque se está formando ese triángulo como dijimos anteriormente, pero bueno, tenemos DMI positivo y RSI que todavía nos marca compra. Ese doble techo me llama bastante la atención, así que bueno, siempre y tanto hay que esperar que rompa por encima de los 349.13 para tomar posiciones, pero también bueno, hay que tener en cuenta este soporte que marqué anteriormente, que es aproximadamente 323.99, 3.20 aproximadamente, también para que lo tengan presente. Es una zona que testeó acá, es un soporte que testeó acá y un soporte que testeó acá y un soporte que lo vemos muy presente en esta zona, así que bueno, más que nada para que lo tengan en cuenta. Bien, pasemos a otra acción. En este caso vamos a pasar a la acción de Microsoft. En este caso vamos a analizar Microsoft, que todavía se encuentra inmerso en una tendencia bajista de mediano plazo. Podemos observar también que su última cotización cerró en 255.02, es decir 0,33 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. Entró en porcentaje 0.13%. Podemos observar que tenemos un canal bajista de mediano plazo. Podemos observar que en cierta medida tenemos una apertura de corto plazo bastante interesante y bastante importante, que es en esta zona de acá, después de haber tocado la zona de los 213.69. Pivot bastante importante en esta zona, superando los 248.54. Podemos ver que superando los 248.54 hemos tenido movimientos positivos. Acá lo podemos ver en las últimas sesiones. Pero fíjense que todavía tenemos condición de compra, ¿no? Es decir, todavía el RSI nos marca compra. Y el movimiento direccional, ¿no? Avalando el movimiento de corto plazo, también lo tenemos en este caso disponible. Así que tenemos por un lado corto plazo tendencia alcista, con DMI positivo, RSI también marcando compra, recuperación de media móvil de 21, recuperación de media móvil de 60 periodo y el posible cruce alcista para las siguientes sesiones. Hay que estar muy atento para en este caso la ruptura de los 265.30 para los que quieran entrar también en Microsoft. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso fíjense que vamos a hacer un repaso a nivel general. En este caso Microsoft en lo que va del año ha perdido un valor del 23,95%. En los últimos 3 meses perdió 2,55% su valor. En el último mes ha ganado 11,14% su valor, es decir, ganó un 11,14% en el último mes. Y en la última semana 3,12%. Como dijimos, tenemos una tendencia alcista de corto plazo, avalado en este caso por el movimiento direccional positivo, por la condición de compra del RSI y en este caso la ruptura de los 248.54. Objetivo para la siguiente semana 265.30. Pasemos en este caso a lo que sería velas semanales. Fíjense que en velas semanales tenemos una clara tendencia bajista de mediano plazo que hasta el momento no pudo superar la acción de Microsoft. Actualmente se encuentra en la parte inferior, ¿no?, del canal alcista de largo plazo. Acá lo podemos observar. Canal alcista de largo plazo nos marca, vamos a sacar esto, nos marca todavía que estamos en la parte inferior, lo cual es bastante importante para la gente que va a largo plazo. Estamos en la parte inferior, acá lo vamos a ver, y en este caso podría ser bastante interesante la adquisición para largo plazo, ya que estamos viendo que está tocando y testeando de manera positiva la parte inferior. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta de que todavía para los que van a mediano plazo no tenemos señales de compra. Estamos cerca, es decir, el RSI está cerca de dar señales. Esto podría llegar a ocurrir cuando supere los 265.30. ¿Por qué digo esto? Porque primero en principal lo que podríamos llegar a suceder, o lo que podría suceder en esta zona, sería la recuperación de la media móvil de 21, efectivamente, más la ruptura del canal bajista de mediano plazo y en este caso la posible ruptura de la media móvil de 60 periodos. Tendríamos señal de compra del RSI y de esa manera podríamos tener una apertura de mediano plazo del movimiento de precios de Microsoft, ¿no? Pero bueno, hay que estar atento a lo que pueda suceder por encima de los 265, no solamente para los que van
a corto, sino también para los que van a mediano plazo. Y actualmente para los que van a largo plazo, ¿no? Básicamente, perdón, para los que van a corto y los que van a mediano plazo, la superación de los 265.30 sería un factor bastante importante. Y para los que van a largo plazo, esta zona es bastante interesante para tomar posiciones porque estamos tocando la parte inferior de un canal de largo plazo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Está testeando bastante bien. Hasta el momento el soporte de los 213.69 es muy bueno. Objetivo de los 265 como resistencia va a ser uno de los próximos. Luego tenemos en 305.23 soporte, resistencia. 315.60 otra resistencia. Y luego tenemos la de máximos históricos en 341.06 aproximadamente. Sería aproximadamente la zona de los 347.22 para ser más exacto. Así que bueno, actualmente está bastante bien, por lo menos para los que van a largo plazo. Tenemos apertura de corto, acá lo podemos ver. Apertura de corto sí tenemos en esta zona. Tenemos indicadores que así nos avalan. Pero la superación de los 265 sería muy importante, no solamente para los que van a corto plazo, sino también para los que van a mediano plazo. Así que bueno, esa sería una de las miradas bastante interesante de Microsoft. Pasemos a la acción de Google. Tenemos la acción de Google que terminó cerrando en la última sesión en 100.44 dólares, es decir 0,55 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión. En términos de porcentaje, en este caso estamos hablando de 0,54%. Tenemos la acción de Google que en lo que va del año ha perdido un valor de aproximadamente 30,76%. En este caso también tenemos que repasar que en los últimos 3 meses ha perdido un valor de 9,18%. En el último mes 10,45%. Y en cierta medida todavía tenemos un canal bajista de mediano plazo del cual todavía no salimos, ¿no? Pero sí tenemos una apertura de corto plazo, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Tenemos un movimiento alcista de corto plazo y más allá de eso podemos observar que tenemos condición de compra del RSI, pero en este caso tenemos una compresión de precio por parte del DMI. Así que bueno, aproximadamente tenemos ganada la media móvil de 21 de 60 en lo que respecta a corto plazo. Objetivo para la semana que viene, en este caso superar los 104.57 dólares y vigilar la zona de los 95.15, no tenemos que perder esa zona. Y en este caso tenemos soporte en 82,80, en 95.15, resistencia en 104.57, en 119, en 125.98 y en este caso vamos a buscar la de su máximo histórico que está en aproximadamente 151.65. Más allá de eso, acá se puede observar de mejor manera que tenemos una tendencia bajista de mediano plazo. Acá lo vamos a ver. Tendencia bajista de mediano plazo y actualmente tocó zonas de históricas, en este caso soportes históricos en 82.80. Más allá de eso, lo que hay que destacar es que todavía no tenemos apertura de mediano plazo. Acá podemos observar que no tenemos apertura de mediano plazo, no tenemos. La continuidad bajista parece ser un hecho. Fíjense que tenemos máximos descendentes, mínimos descendentes. Acá lo podemos ver. Es decir que todavía tenemos tendencia bajista de mediano plazo. Pérdida en media móvil de 21, de 60 todavía no tenemos apertura, en este caso de mediano plazo. Lugares a tener en cuenta también, para tener en cuenta, para ver si tenemos apertura en mediano plazo, por encima de los 104.57. Ahí podríamos sondear, en este caso, una posibilidad. Tendríamos que ver cómo están los indicadores por encima de los 104. Yo creería que en este caso superando los 119 sería mucho más conveniente para los que van a mediano plazo. Y para los que van a corto plazo todavía tenemos apertura. Y para los que van a largo plazo también podrían llegar a ser buenos números para adquisiciones. Porque en este caso estamos hablando de que están zonas de mínimos históricos, zonas testeadas. En este caso en zonas de 2020, 2021. Acá lo podemos ver. 2021. 2020, acá tenemos pico del 2020 aproximadamente. Entonces son bastante interesantes los números actuales de Google. Muy pocas veces da estos sondeos tan abajo. Fíjense que el RSI solo en pandemia ha alcanzado niveles tan mínimos. Así que bueno, se vuelve muy interesante por lo menos para los que van a largo plazo. Corto plazo tenemos todavía la apertura y mediano plazo todavía no tenemos señales de compra. Estamos muy atentos a lo que puede llegar a pasar por encima de los 104.57 en las próximas sesiones. En este caso, para los que van con armado de cartera, bastante interesante Google también para tenerlo presente. Así que bueno, muchas gracias a todos. Se agradece mucho por su atención. Si les gusta este video pueden darle me gusta, me ayuda muchísimo para el crecimiento del canal. También si tengo redes sociales, tengo Instagram, me pueden seguir en Instagram. Y también tengo lo que sería en este caso la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder a contenido exclusivo.
Tienen acceso a chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidades, noticias del mercado. Y por otro lado también tengo disponible la membresía de YouTube. En este caso, si quieren ser miembro, tienen disponible un curso de análisis técnico más todo el contenido exclusivo que subo del canal. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un saludo a todos. Abrazo.